Mi padre dejó un mensaje de voz: no te molestes en venir a la reunión familiar. Estamos cortando lazos. Simplemente respondí por mensaje de texto: entendido. Luego, silenciosamente, retiré mi nombre del préstamo del negocio familiar. 36 horas después, 78 llamadas perdidas de mamá, una serie de correos electrónicos llenos de pánico de papá y un mensaje de voz a gritos de su contador: necesitamos hablar. Noté la llamada perdida de mi padre justo cuando estaba a punto de apagar mi computadora portátil. No éramos exactamente el tipo de familia que intercambiaba actualizaciones diarias, así que supuse que debía ser algo importante. Reproduje el mensaje en el altavoz mientras recogía mis cosas, escuchando a medias mientras metía mi computadora portátil en su estuche. No vengas a la reunión familiar. Estamos rompiendo. Hice una pausa, con una mano congelada en el cierre de mi computadora portátil. Ahí estaba, 7 palabras, claras como el día. Su voz era tan plana y definitiva como el golpe de un martillo. Lo reproduje de nuevo, solo para asegurarme de que no había oído mal: no vengas a la reunión familiar. Estamos rompiendo. Me quedé allí un momento, el eco de su voz resonando en mi cabeza, un pulso lento de incredulidad instalándose. Era un mensaje tan simple y fríamente eficiente como cancelar una reunión o una suscripción. Después de un largo minuto, tiré mi teléfono de vuelta sobre el escritorio, me hundí en mi silla y dejé que mi mente procesara las capas de esa frase. ¿Rompiendo? ¿Estaba hablando de nuestra familia o de nuestro negocio? ¿Ambos? ¿Ninguno? Se suponía que la reunión sería un gran evento este año, la primera vez que todos habíamos estado juntos en años, una oportunidad para enterrar viejas rencillas y fingir durante un fin de semana que éramos una familia normal y funcional. Volví a levantar mi teléfono, con los pulgares flotando sobre la pantalla. Una docena de respuestas brillaron en mi mente, cada una más enojada que la anterior, pero finalmente solo toqué una sola palabra: vale. Sin puntuación, sin seguimiento. Dejé el teléfono y me recosté, mi mente ya corriendo sobre las implicaciones. Si quería terminar las cosas, bien. No iba a rogar por una explicación. Pero si pensaba que podía eliminarme sin pensarlo 2 veces, se equivocaba. Me incliné y saqué el grueso libro mayor encuadernado en cuero de mi cajón inferior, el que habíamos usado para formalizar el préstamo del negocio familiar. Ahí estaba mi nombre, una firma prolija con tinta negra junto a la de mis padres, un testimonio de años de esfuerzo y riesgo compartidos. Pasé mi dedo sobre él, el peso de esa promesa presionándome. Luego, con un trazo lento y deliberado, taché mi nombre. El sonido del bolígrafo cortando el papel se sintió como un acto físico de separación. Cerré el libro y lo tiré de vuelta al cajón, el fuerte golpe resonando en la oficina silenciosa. Esa noche, llamé a mi abogado y le expliqué los pasos para retirarme de las obligaciones financieras de la empresa. Si mi padre quería jugar a este juego, no iba a dejar que retuviera mi futuro como rehén. Al día siguiente, actué rápidamente. Cancelé mi próximo vuelo, borré la fecha de la reunión de mi calendario y envié un correo electrónico breve y profesional a mis padres confirmando mi intención de alejarme del negocio y solicitando una auditoría financiera completa. Sin cortesías, sin intentos de arreglar las cosas, solo el lenguaje frío y claro de un hombre de negocios que se aleja de un mal negocio. 36 horas después, mi teléfono se iluminó con una avalancha de llamadas perdidas: 78 de mi madre sola, docenas más de mi hermana y un puñado de mi padre. Desplázame por los textos frenéticos, los mensajes de voz llenos de pánico, los correos electrónicos cada vez más desesperados de su contador. Los mensajes de mi padre comenzaron con preguntas cautelosas y exploratorias, como un hombre probando hielo delgado, pero a medida que pasaban las horas y mi silencio se prolongaba, se volvieron más urgentes, sus palabras teñidas de algo que no había escuchado en su voz en años: miedo. Su contador, un hombre sin humor que nunca me había gustado, dejó un mensaje que crepitaba de ansiedad: David, necesitamos hablar urgentemente. Me recosté en mi silla y dejé que una lenta sonrisa se extendiera por mi rostro. Les había dado una ventaja, pero ahora la tormenta realmente había llegado. Yo recién comenzaba. Ignorar sus gritos se sintió bien, se sintió correcto. Sabía que había pateado un avispero, pero no iba a quedarme solo para que me picaran. Mi padre quería una ruptura limpia, y yo estaba feliz de dársela. Para el tercer día, los mensajes habían pasado de confundidos a desesperados.
Los mensajes de voz de mi madre estaban llenos de súplicas sin aliento, sus palabras cayendo unas sobre otras en una prisa. Mi hermana, Emily, intentó un enfoque más suave, mezclando sus mensajes de texto con controles preocupados e intentos a medias de reconciliación. Oye David, no sé qué está pasando, pero estoy segura de que es solo un malentendido. Hablemos. No respondí. Conocía demasiado bien a mi padre como para pensar que esto era solo un malentendido. Si había llamado para romper, significaba que ya había decidido que yo ya no era parte de sus planes. Luego, al cuarto día, recibí un correo electrónico del banco que administra el negocio familiar. Lo abrí con cautela, preparándome para cualquier nuevo desastre que mis padres hubieran preparado. Mientras examinaba el documento, se me cayó la mandíbula. Mi padre había intentado silenciosamente transferir todos los fondos restantes a una cuenta separada a su nombre. Incluso había iniciado los trámites para disolver la LLC original, eliminándome por completo del panorama. La única razón por la que el banco lo marcó fue porque mi nombre aún figuraba en algunos de los documentos originales. Eso fue todo. Mi padre no solo intentaba romper la familia, intentaba cortarme por completo, limpiamente y para siempre. Probablemente pensó que me sentaría, demasiado aturdido o herido para actuar. No se dio cuenta de que al cruzar esa línea, me había dado la excusa perfecta para contraatacar. Respiré hondo y llamé a mi abogado. Tuvimos una conversación larga e intensa, y al final, las ruedas estaban en movimiento para algo mucho más grande que simplemente quitar mi nombre de un préstamo comercial. A la mañana siguiente, reuní todos los papeles que tenía sobre el negocio familiar, contratos, declaraciones de impuestos, correos electrónicos y estados financieros. Pasé horas compilando un expediente completo, destacando cada movimiento turbio, cada gasto cuestionable, cada transacción sospechosa que mi padre había hecho alguna vez. Años de frustración reprimida alimentaron mi enfoque, y cuando terminé, tenía una pila gruesa y condenatoria de evidencia. Presenté una queja oficial ante el banco y congelé todas las cuentas en espera de una auditoría completa. También presenté una solicitud ante el IRS para investigar un posible fraude fiscal, adjuntando las piezas más incriminatorias de mi expediente. No sabía si funcionaría, pero estaba dispuesto a averiguarlo. Finalmente, solo por si acaso, envié todo el paquete al cliente más grande de mi padre, un viejo amigo de la familia que sabía que no le gustaría la idea de estar involucrado en un posible trato fraudulento. Si mi padre quería una guerra, me aseguraría de que sintiera cada centímetro del campo de batalla. Cuando finalmente me senté en mi silla esa noche, mi teléfono volvió a vibrar. Emily. Dudé, con el pulgar flotando sobre la pantalla. Después de un largo momento, respondí. David, su voz era pequeña, casi tímida. Podía imaginarla acurrucada en su sofá, probablemente retorciéndose las manos como siempre lo hacía cuando estaba preocupada. Sí, sé que estás enojado, y no te culpo, pero ¿podemos hablar? ¿Solo tú y yo? Hice una pausa, sopesando mis opciones. A pesar de todo, no quería arrastrarla al medio de este lío. Siempre había sido la pacificadora, la que intentaba mantenernos unidos cuando todo lo demás se desmoronaba. De acuerdo, dije finalmente. Nos vemos mañana. Cuando colgué, sentí un destello de algo que no había sentido en días, un toque de duda. Pero lo aparté. Esto no era solo negocios, ahora era personal, y no iba a retroceder. Al día siguiente, me encontré con Emily en una pequeña cafetería al borde de la ciudad, un lugar que solíamos frecuentar cuando éramos estudiantes universitarios pobres que vivíamos de café y sándwiches baratos. Ella ya estaba allí, con las manos alrededor de una taza humeante, sus ojos mirando nerviosamente hacia la puerta cada pocos segundos. Cuando me vio, sus hombros se relajaron un poco, pero su sonrisa era tensa, sus preocupaciones aún claras. Nos sentamos en silencio incómodo por un momento antes de que finalmente hablara. David, ¿qué pasa?, preguntó, inclinándose como si toda la cafetería estuviera escuchando. Papá se está volviendo loco, mamá es un desastre. Creen que estás intentando destruir el negocio. Di un sorbo lento a mi café, tratando de decidir cuánto decirle. Ella merecía saber la verdad, pero no quería arrastrarla más profundamente al lío. Intentaron eliminarme por completo. Papá ha estado moviendo dinero a una cuenta separada, tratando de disolver la LLC a mis espaldas. Solo me aseguro de que no puedan quemarme en el camino de salida. Sus ojos se abrieron.
Eso no puede ser cierto. ¿El no? No, debe haber algún error. Empujé una carpeta delgada sobre la mesa. Contenía algunas páginas cuidadosamente seleccionadas, lo suficiente para expresar mi punto sin abrumarla, solicitudes de transferencia bancaria, algunas facturas cuestionables y algunos correos electrónicos en los que mi padre había pedido explícitamente a su contador que acelerara el proceso de separación. Ella hojeó los papeles, su rostro se volvió más pálido con cada página. Oh, Dios mío, esto es mucho dinero, David. Hizo una pausa, sus dedos temblando ligeramente mientras sostenía una declaración resaltada. $75.000, simplemente desaparecidos. Sí, dije, recostándome. Y eso es solo el comienzo. Ha estado desviando fondos durante meses, quizás años. Detecté una transferencia de $150.000 a una cuenta privada a su nombre, marcada como gastos de desarrollo empresarial. Me acerqué e incliné la voz. Emily, si no me hubiera retirado cuando lo hice, yo sería el responsable de todo. Ella cerró la carpeta y presionó su palma contra ella como si pudiera empujar la fea verdad hacia adentro. David, tienes que hablar con él, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Debe haber otra explicación. Papá, no es perfecto, pero no es un ladrón. Exhalé, apretando la mandíbula. Hablé con él, Le di la oportunidad de explicarse. ¿Sabes lo que hizo? Me dejó un mensaje de voz de 7 palabras que rompió a la familia. Ella miró hacia abajo, sus ojos llenos de lágrimas. Sentí un dolor de culpa, pero rápidamente lo aparté. Había tomado mi decisión. Solo por favor no lo destruyas, susurró. Mamá ya está hablando de vender la casa. Si esto explota, no sé si sobrevivirán. Me levanté y dejé $20 sobre la mesa para cubrir nuestros cafés. No soy yo quien comenzó esto, Emily, pero te prometo que lo terminaré. Cuando me di la vuelta para irme, ella extendió la mano y me agarró del brazo. Por favor, solo piénsalo. Hice una pausa, el peso de su mano en mi manga me recordaba las noches en que solía escabullirse en mi habitación cuando era niña, aterrorizada por las tormentas eléctricas, aferrándose a mí como si yo fuera lo único sólido en un mundo de caos. Asentí con la cabeza y salí, la campanilla sobre la puerta sonando fuertemente detrás de mí. Esa noche, recibí un aviso del banco, la congelación de las cuentas de mi padre se había realizado. Habían marcado más de $250.000 en transacciones sospechosas, con varias sumas importantes aún por transferir. Imaginé a mi padre sentado en su oficina, viendo cómo disminuían los números, su imperio financiero cuidadosamente construido deshaciéndose hora tras hora. No solo me estaba liberando, estaba incendiando toda la nave. Me desperté a la mañana siguiente con mi teléfono zumbando como un avispero. Mi bandeja de entrada de correo electrónico estaba inundada de notificaciones del banco, mi abogado y algunos mensajes de pánico del contador de mi padre. La auditoría había llegado antes de lo que esperaba, y claramente estaba causando revuelo. Desplázame por las últimas actualizaciones del banco, habían congelado más de $400.000 en activos en varias cuentas y habían marcado otros $200.000 en retiros inexplicables que se remontaban a 6 meses. Era una restricción financiera, suficiente para cerrar el negocio. Una hora después, llamó mi hermana Emily. Dudé un momento, luego respondí. David, ¿qué hiciste?, preguntó, su voz quebrándose de miedo. Hice lo que tenía que hacer, respondí, tratando de mantener mi tono parejo. Estaban intentando eliminarme, solo me aseguré de que no pudieran. Están enloqueciendo, David. Papá está hablando de abogados, de presentar cargos por sabotaje. Mamá no ha dejado de llorar desde ayer. Esto se está saliendo de control. Me recosté y me froté la sien. No esperaba que se quebraran tan rápido, pero, de nuevo, nunca habían sido buenos para lidiar con las consecuencias cuando sus planes les explotaban en la cara. Emily, les di una oportunidad. Papá hizo su movimiento, y yo hice el mío. No voy a retroceder. Hubo un largo y tenso silencio al otro lado. Podía oír su respiración, casi podía imaginarla agarrando el teléfono, con los nudillos blancos de preocupación. Por favor, solo reúnete con ellos, dijo finalmente. Una última vez, por mí. Dudé. Le debía al menos eso a Emily.
Siempre había sido la que hacía de pacificadora, la que suavizaba las cosas cuando los ánimos de nuestros padres ardían y los resentimientos se agravaban. De acuerdo, dije, con la voz baja. Pero esta es la última vez. Nos reunimos en la casa de mis padres esa noche. El lugar se veía igual que durante décadas, el césped cuidadosamente arreglado, los escalones pulidos, la pesada puerta de roble que siempre se sentía más como una barrera que una invitación. Mi madre abrió la puerta, sus ojos rojos e hinchados. Me abrazó con un abrazo tembloroso y susurró un forzado «Gracias por venir». Adentro, mi padre estaba paseándose por la sala de estar, con la mandíbula apretada tan fuerte que casi podía oírle rechinar los dientes. La habitación se sentía densa de acusaciones tácitas, el tipo de tensión que hacía que el aire tuviera un sabor metálico. «Siéntate», dijo, apenas mirándome. Me dejé caer en una de las sillas de cuero, mis ojos se dirigieron a los retratos familiares que alineaban las paredes, una historia cuidada de sonrisas forzadas y felicidad escenificada. Entonces, ¿de qué se trata esto?, pregunté, recostándome. Mi padre se volvió hacia mí, su rostro sonrojado. ¿Qué diablos crees que estás haciendo, David? ¿Congelar las cuentas, obtener una auditoría? Estás destrozando esta familia. Lo miré a los ojos y sentí un pulso de ira subir en mi pecho. Tú destrozaste esta familia en el segundo en que intentaste eliminarme. ¿Crees que no me daría cuenta de que $250.000 desaparecen en una cuenta privada? ¿Crees que simplemente me voy a sentar y mirarte destruir la empresa que ayudé a construir? Mi madre se estremeció ante mis palabras, su mano cubriendo su boca como si pudiera contener físicamente su sorpresa. El rostro de mi padre se torció, sus ojos agudos y enojados. No tienes idea de lo que has hecho. Tengo tratos en proceso, inversiones en marcha. Si congelas estas cuentas, podría arruinarlo todo. Ese no es mi problema, respondí. Tomaste tu decisión cuando intentaste eliminarme del negocio. Solo estoy protegiendo lo que es mío. Hubo un largo y tenso silencio, interrumpido solo por el bajo zumbido del refrigerador en la habitación de al lado. Entonces mi padre se inclinó, su voz profunda y peligrosa. Bien. ¿Quieres jugar duro? ¿Quieres incendiar esta familia? Te mostraré cómo se ve realmente. Sentí un destello de inquietud, un giro frío de presentimiento en mi estómago, pero me forcé a mantener su mirada. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Emily se interpuso entre nosotros, con las manos levantadas como un árbitro que intenta interrumpir una pelea callejera. Por favor, deténganse, los dos. Esto no está ayudando. Me levanté y tomé mi chaqueta. Querías que estuviera aquí, Emily. Vine. Pero ya terminé de intentar razonar con él. Me di la vuelta y salí, los suaves sollozos de mi madre resonando detrás de mí mientras cerraba de golpe la puerta. Cuando subí a mi auto, mi teléfono vibró con un nuevo correo electrónico, un mensaje de mi abogado. Mis padres acababan de presentar una demanda, alegando que yo había saboteado el negocio e ilegalmente tomé el control de sus cuentas. Solté una amarga risa y tiré mi teléfono en el asiento del pasajero. Así es como querían jugar. Bien. Les había dado la oportunidad de irse, ahora me aseguraría de que no les quedara nada por qué luchar. La demanda me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Mi padre había actuado de manera nuclear, acusándome de todo, desde malversación de fondos hasta sabotaje corporativo. Sus afirmaciones eran escandalosas, pero lo que estaba en juego era real. Si podía convencer a un juez de que había confiscado ilegalmente las cuentas, podría ser responsable de cientos de miles de dólares en daños. Pasé la semana siguiente enterrado en documentos legales, mi abogado trabajando horas extras para contrarrestar cada nueva moción que presentaron. Mis padres incluso habían arrastrado a Emily a esto, llamándola como testigo en mi contra, probablemente con la esperanza de romper mi determinación. Me dolió, pero no podía culparla. Estaba atrapada en el medio, tratando de evitar que la familia implosionara. Luego, 2 días antes de la primera fecha de la corte, recibí un mensaje del contador de mi padre. Había asumido que el hombre estaba del lado de mis padres, pero esta vez su tono era diferente, nervioso, casi suplicante. David, necesitamos reunirnos en privado. Hay cosas que necesitas saber. Me encontré con él esa noche en un bar tranquilo en las afueras de la ciudad. Ya estaba allí cuando llegué,
con un vaso medio vacío de whisky en su mano temblorosa. Parecía mayor de lo que recordaba, su camisa normalmente almidonada arrugada, sus ojos hundidos. Me hizo una seña, sus ojos mirando nerviosamente alrededor de la habitación. David, no debería estar aquí. ¿Si se enteran? Relájate, dije, sentándome frente a él. Solo dime de qué se trata. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirativo. Tu padre ha estado escondiendo dinero durante años. Cuentas en el extranjero, empresas pantalla, acuerdos en efectivo bajo la mesa. Al principio, pensé que era solo una evasión fiscal, pero es mucho peor. Sentí un nudo frío formarse en mi estómago. Había esperado alguna mala gestión financiera, tal vez un poco de contabilidad creativa, pero esto sonaba como otro nivel de engaño. Deslizó una memoria USB sobre la mesa, su mano temblando tanto que pensé que podría derramar su bebida. Todo lo que necesitas está aquí, estados de cuenta bancarios, transferencias bancarias, incluso algunos contratos menos que legales. ¿Es suficiente para hundirlo por completo? Me guardé la memoria USB en el bolsillo, mi mente corriendo. Si esto era real, podría cambiar todo el juicio. ¿Por qué me dices esto?, le pregunté, mirándolo de cerca. Él se terminó el resto de su whisky, sus ojos encontrándose con los míos por primera vez. Porque no voy a caer con ellos, David. También tengo una familia que proteger. Esa noche, me senté en mi oficina, la pantalla de la computadora parpadeando mientras desplazaba los archivos. Todo estaba ahí, años de negocios sucios, facturas falsas, ingresos no declarados y transferencias sospechosas en el extranjero. Más de $750.000 habían sido desviados silenciosamente de la empresa, con el nombre de mi padre en cada transacción. A la mañana siguiente, envié todo a mi abogado junto con una nota: terminemos con esto. Para cuando llegó la fecha de la corte, mis padres estaban arrinconados. Sus cuentas estaban congeladas, su reputación comercial estaba hecha jirones y ahora, con esta nueva evidencia, estaban mirando el cañón de posibles cargos criminales. El rostro de mi padre era una máscara de furia cuando entró a la sala del tribunal, sus ojos fijos en los míos con una mezcla de traición e ira apenas contenida. Mi madre parecía más pequeña de lo que la había visto nunca, sus hombros caídos, sus ojos rodeados de rojo. El juez tardó menos de una hora en fallar. La evidencia fue abrumadora. El caso fue desestimado y el tribunal ordenó una auditoría forense completa de las finanzas de mis padres. Vi cómo se desmoronaba el rostro de mi padre cuando la realidad se imponía. No solo había perdido el negocio, había perdido todo. Una semana después, llamó Emily. Había encontrado a mis padres un pequeño apartamento en un complejo deteriorado en las afueras de la ciudad, apenas una fracción de la extensa casa que alguna vez tuvieron. No pidió mi ayuda, y yo no se la ofrecí, pero les envié el alquiler de algunos meses, más por ella que por ellos. En cuanto a mí, firmé los documentos finales para disolver el negocio familiar, cortando los últimos lazos financieros entre nosotros. Mi padre siempre había dicho que la familia y los negocios no deberían mezclarse, y al final, tenía razón. Emily todavía llama, se registra de vez en cuando, siempre teniendo cuidado de evitar el tema de nuestros padres. Sé que todavía espera un milagro, alguna reconciliación de último minuto, pero no estoy seguro de tenerlo en mí. Tal vez algún día me sentaré con ellos y escucharé las excusas que se les ocurran. Tal vez incluso los dejaré regresar a mi vida, solo lo suficiente para evitar que Emily tenga que elegir bando. Pero por ahora, estoy contento de dejar que el silencio se alargue. Mis padres se quedan sin nada más que el uno al otro, su imperio reducido a polvo. Han pasado algunos meses, y el polvo se ha asentado principalmente. Mis padres todavía están en ese apartamento estrecho en las afueras de la ciudad, muy lejos de la extensa casa que alguna vez exhibieron como una insignia de honor. Emily me dice que están luchando por adaptarse, su orgullo magullado, sus ahorros agotados por los honorarios legales y los impuestos atrasados. Me llamó la semana pasada, su voz vacilante. Quieren verte, David. Están tratando de arreglar las cosas. Dejé que sus palabras flotaran en el aire por un momento, el peso familiar de las viejas heridas asentándose en mi pecho. No respondí de inmediato. Sabía que ella ya había asumido la carga de cuidarlos, pagando algunas de sus cuentas cuando sus cuentas fueron congeladas, ayudándolos a mudarse a ese apartamento lúgubre.
Ella era la única que quedaba que creía en la posibilidad del perdón. De acuerdo, dije finalmente. Iré. Ayer, conduje y estacioné mi auto en el estacionamiento agrietado frente a su nuevo edificio. Las paredes eran delgadas, la pintura se pelaba, los pasillos estaban cargados con el olor a comida frita y alfombras viejas. Dudé un momento, con la mano sobre el timbre, los recuerdos de nuestro último encuentro explosivo reproduciéndose en mi mente. Cuando mi padre abrió la puerta, apenas lo reconocí. Parecía más pequeño, sus hombros encorvados, su cabello más delgado, sus ojos nublados por algo que parecía mucho arrepentimiento. Mi madre estaba detrás de él, su rostro pálido y demacrado, sus ojos llorosos mientras extendía la mano para abrazarme. Nos sentamos en su pequeña sala de estar, los muebles desparejos y los estantes desordenados contrastaban con la casa pulida y perfecta que solían exhibir. Tropezaron con sus disculpas, sus voces tensas e inciertas, como si hubieran olvidado cómo hablarme sin rastro de autoridad. Cometimos errores, dijo mi padre, sus manos apretadas fuertemente en su regazo. Pensamos que podíamos arreglarlo, mantener unida a la familia, pero fuimos demasiado lejos. Escuché, mi rostro una máscara cuidadosa, mi corazón un latido silencioso e incierto en mi pecho. Una parte de mí quería levantarme, salir y nunca mirar atrás, pero otra parte, la parte que todavía recordaba las noches de juegos familiares, los largos viajes a la playa y la forma en que mi padre me enseñó a reparar bicicletas en el garaje, me mantuvo en mi asiento. Después de un largo e incómodo silencio, mi madre extendió la mano, su mano temblando mientras cubría la mía. Por favor, David. Empecemos de nuevo. No les prometí nada. Solo asentí con la cabeza, me levanté y me fui. Ahora, mientras estoy sentado aquí mirando ese cursor parpadeante, no estoy seguro de haber tomado la decisión correcta. Tal vez debería haberme ido y dejarlos vivir con las consecuencias de sus acciones. Pero una parte de mí espera que, tal vez, solo tal vez, algunas cosas rotas puedan volver a unirse. Entonces, Reddit, ¿hice lo correcto?